A ti lo que te La hace falta de sexualizar sexualidad es una es enfermedad ir a mental. Haces la voz. Feliz, Siquiera lo triste, hace. enojada. Ay, Feliz, sí, triste, dice enojada. que lo va a hacer, ¿Ves? pero Pero al final no va a hacer para nada. ¿Para qué lo haces? Si Estás enfermo, eres un Eres una histérica. Eres una paranoica. ¡Basta! Es momento de abrir la mente y cerrar los estigmas. Y preguntarte, ¿cómo te sientes con eso? Bienvenidos a ¿Y cómo te sientes con eso? El podcast donde buscamos crear este espacio de diálogo para cuestionarnos ciertos temas de salud mental. Mi nombre es Lorena Álvarez y me acompaña Andrea Castellanos. Hola a todos y bienvenidos a este 5º episodio. Lo que queremos hablar el día de hoy va muy de la mano con lo que platicábamos en el episodio 3 acerca de la inteligencia emocional. Si tenemos un mayor conocimiento de nuestras propias emociones, podremos tener un mayor control de lo que hacemos con ellas. Por eso también creo que es muy importante aprender a controlar todos los impulsos, porque además de las emociones, los impulsos se pueden manifestar de diferentes maneras, aunque en ocasiones creemos que solo es de una sola manera o de una forma determinada. Acompáñanos entonces el día de hoy para hablar sobre cómo adquirir mayores herramientas para el control de impulsos. Pero comencemos entonces definiendo ¿qué son los impulsos? Un impulso es el deseo o motivo afectivo que te induce a hacer algo de manera súbita y sin reflexionar. Entonces, como lo hemos hablado, las emociones son también impulsos en el sentido de que son motivos afectivos que nos inducen a actuar. Y creo que al igual que las emociones, Lore, esto es algo que pasa de manera involuntaria en nuestro cuerpo, como una emoción que nos induce a actuar de cierta manera por una situación determinada, hacia el impulso que a veces sentimos no podemos controlarlo al 100%. Sí, en un diccionario de psiquiatría definen impulso como un deseo imperioso, que surge bruscamente en algunos sujetos y los empuja a la comisión de ciertos actos infundados, a veces brutales o peligrosos. Entonces, para resumirlo así en pocas palabras, un impulso es una necesidad de convertirse en acción, que viene desde adentro y que en ocasiones no se puede controlar. Y bueno, a pesar de que, como dice Lore, en muchas ocasiones este impulso o esta necesidad de tomar acción respecto a algo no puede controlarse al 100%, sí hay forma de que nosotros aprendamos a tener un autocontrol y poder de este modo gestionar estos impulsos que nos llegan, al igual que las emociones, de una manera más asertiva. Y bueno, Lore, tomando esto en cuenta, ¿tú cómo definirías qué es el autocontrol? Si tuvieras que ponerlo en tus propias palabras de acuerdo a tu experiencia, ¿qué consideras que es el autocontrol? El autocontrol, pues yo creo que surge primero del autoconocimiento, de la autoconciencia, es decir, de ser consciente de mí mismo, de mis impulsos que llevo dentro, de estas fuerzas que me surgen y lograr canalizarlas de cierta manera, como darles su lugar sin reprimirlas, pero dándoles el lugar que le corresponda, o el lugar o la acción que sea menos dañina tanto para mí como para los demás. Entonces, así en pocas palabras, autocontrol sería conocerme, ser consciente de mis impulsos y dirigirlos hacia su lugar. ¿Tú cómo definirías autocontrol, Andrea? Tenía miedo de esa pregunta. Yo considero, pues es muy parecida a tu definición la mía. Como la palabra lo dice, auto viene de mí mismo, ¿no? Entonces creo que primero hay que tomar conciencia, es decir, saber qué está pasando en mi interior para poder controlar lo que sucede en el exterior. Entonces sería como mi capacidad de entenderme a mí para poder gestionar cómo reacciono a un mundo exterior o a otra persona que en determinado momento está frente a mí. Pero bueno, tomando una definición ya meramente de diccionario, el autocontrol proviene de la palabra auto, del griego, que significa por sí solo, y control, que significa dominio o mando. Es decir, autocontrol sería el dominio que se puede ejercer por sí solo o sobre la propia persona. Sí, es regular los impulsos de manera voluntaria para poder alcanzar un equilibrio personal.
Y por ello se dice que cuando tenemos un bajo autocontrol, las personas buscamos esquivar o evitar en todo momento adversidades o conflictos que pueda presentarnos la vida y puede ser muy difícil aceptar el cambio. En algunas ocasiones, en la vida cotidiana, es normal que se nos presenten situaciones que no podemos controlarnos o que nuestro autocontrol queda bajo, como una mala noticia, por ejemplo, algo que no sale como queremos, situaciones que nos llevan a perder el autocontrol. Sin embargo, cuando esta pérdida del autocontrol se lleva como a los extremos o se vuelve incapacitante, pueden surgir ciertos trastornos por falta de control de impulsos. Algunos trastornos que conocemos nosotros en la psicología o en la psiquiatría están, por ejemplo, la ingesta compulsiva, el cual consiste en comer compulsivamente por una falta de ese control del impulso por buscar comida. Otro trastorno que surge por la falta de control de impulsos es la tricotilomanía, que a lo mejor les puede sonar a trabalenguas, pero es más común de lo que pensamos. Es un patrón de arrancarse el pelo de manera recurrente y la persona siente ese como impulso de estarse o tocando el cabello o arrancándoselo. Está también el trastorno de piromanía, que es el impulso por provocar intencionalmente incendios en varias ocasiones y sentir gratificación cuando se inicia el fuego o cuando se le observa. También existe el trastorno de cleptomanía, que consiste en robar objetos que pueden tener o no valor necesariamente, pero que en sí no son robados por necesidad, sino por la mera gratificación de estarlos robando, por el mero impulso de cometer ese acto. Está también el trastorno explosivo intermitente, que es un patrón de conducta en el que se presentan ciertos como episodios agresivos que dan lugar a violencia ya sea verbal o física, o incluso a llegar a destruir propiedades. Esta agresividad de los episodios es desproporcionada con respecto a la intensidad del estresante o de la situación que va a precipitar esta agresividad. Otro tipo de trastorno por falta de control de impulsos es el juego patológico o la ludopatía, que es este juego excesivo, juego entendiéndose como en el casino, en las apuestas, en las cartas, que es desadaptativo, persistente y recurrente, y que se utiliza como medio para escapar de los problemas o aliviar ciertos sentimientos o sensaciones. Está también la compra compulsiva, que es el impulso que no se puede resistir por comprar, aunque no se necesite aquello que se está comprando. Y también se puede desarrollar por falta de control de impulsos algún consumo excesivo de sustancias o adicciones, de alcohol o de drogas legales o ilegales. Y creo, Lore, que justo estos trastornos que mencionas, puede ser que los primeros no sean tan conocidos, pero sí considero que algunos de ellos, sobre todo los últimos, como la compra compulsiva, el consumo de sustancias compulsivamente también, se ha normalizado mucho, viéndose como una forma de escapatoria a ciertas situaciones, sobre todo a esta, como tú dices, falta de control de impulsos, pero que muchas veces viene de la poca capacidad de gestionar de una manera adecuada el cambio o situaciones adversas que de cierta manera el individuo cree que no puede lidiar con ellas y por ello recurre a este tipo de conductas compulsivas que tal vez al inicio comienzan como simplemente un pequeño escape, pero que poco a poco se forma una bola de nieve que va creciendo cada vez más hasta que se vuelve en un trastorno que es muy difícil de controlar. Claro, y empieza en lo cotidiano, pero se vuelve en ocasiones incapacitante, por eso se vuelve un trastorno, porque ya no te deja desarrollarte ni en el ámbito personal, ni en el laboral, ni en lo familiar, incluso en lo educativo, se llega a perder como ese equilibrio en todas las áreas de la persona y se vuelve pues así, tal cual, incapacitante. Sí, claro, porque no se trata de satanizar ninguna de estas conductas como tal, pero como tú dices, llega a un punto en el que por la falta de regular estos impulsos se pierde este equilibrio personal en donde se puede, no sé, jugar en un casino sin que se vuelva una ludopatía
o ir de compras sin que sea compulsivamente y nos genere luego pérdidas de nuestro dinero, de nuestro salario, que ya no podamos pagar y que terminemos con nuestra casa hipotecada. Sí, por eso la importancia del autocontrol. Ir siendo conscientes de nosotros mismos, de nuestros impulsos y dominarlos para encontrar un equilibrio y que estos no ganen. Hay un proverbio japonés que leí hace poco que dice: la única herramienta con la que cuentas es tu cuerpo. Por eso debes de aprender a controlarlo. Si pierdes el control, lo pierdes todo. Y yo creo que es muy cierto, porque si no nos controlamos a nosotros mismos, ¿qué más podemos controlar? Y lo estamos viendo ahorita con la situación actual de la pandemia, ¿no? Hay un montón de cosas que no están bajo nuestro control. Lo que sí está a nuestro control es nuestro cuerpo y nuestras acciones. Y si eso no lo controlamos, ¿qué nos queda? Claro, y creo que es muy cierto lo que dices. En estos momentos vemos que todo está fuera de nuestro control, menos nuestro cuerpo y nuestra persona. Entonces, también es parte de ser asertivos el entender que a veces no podemos controlar nada más que lo que está en nuestra persona y nosotros mismos. Tal vez habrá situaciones en las que sí podemos controlar algún evento externo que tenga que ver 100% con nosotros, pero cuando no sea así, siempre hay que volver a este proverbio japonés que habla de, pues sí, la única herramienta con la que contamos es nuestro cuerpo y por ende sí hay que aprender a controlarlo para tener una vida, yo creo que mucho más equilibrada. Claro, y tampoco es como que la falta de autocontrol venga de la nada. Hay varios factores que influyen en que tengamos un bajo autocontrol o que incluso haya una falta de autocontrol. Uno de estos factores es la falta de asertividad. La asertividad es comunicarnos con los demás en donde podamos expresar nuestros sentimientos, nuestras ideas, nuestras necesidades. Entonces, si no somos asertivos, eso nos puede llevar a la falta de autocontrol. Otra causa es el que tengamos problemas para demorar nuestras gratificaciones. Creo que la forma en la que hemos aprendido a vivir ayuda o más bien dificulta el que podamos demorar una gratificación, ya que tenemos todo aquí y ahora. Si queremos o si tenemos antojo de una hamburguesa, la pedimos por Rappi, por Uber Eats. Si queremos ver una serie y no queremos esperarnos a los comerciales, pues rápidamente podemos prender Netflix y ahí ya no hay comerciales. Si queremos escuchar música sin tener que esperar, está Spotify. Entonces creo que nos han acostumbrado a tener las gratificaciones de forma tan inmediata que se vuelve difícil el esperar por algo o el tener paciencia ante una situación que tal vez, o algo muy simple como por ejemplo, tengo ganas de un chocolate pero no hay y resulta que la tienda en donde los compraba está cerrada, puede generar frustración porque estamos tan acostumbrados a que todo sea tan rápido que ya nos es difícil esperar por las cosas, a diferencia de las generaciones anteriores en donde el simple hecho de poder hablar con alguien pues tenían que esperar a llegar a su casa, o mucho antes cuando era que les tenían que mandar cartas, ahora simplemente mandas un WhatsApp y podemos ver esta problemática con el simple hecho de que si vemos 2 palomitas y no nos contestan en 2 minutos, ya estamos estresados. Otra causa de falta de autocontrol es la falta de regulación emocional. Como decíamos, las emociones también son impulsos que tenemos que controlar. Entonces, si no podemos controlar esos primeros impulsos o esas emociones, va a verse como resultado un pobre autocontrol. Otra causa también es la pobre inhibición de la conducta. Es decir, que actuemos así como sin filtros, que no inhibamos o no quitemos algunas conductas o palabras de nuestras acciones cotidianas porque pensamos que, entre comillas, es mejor decirlo todo, ¿no? Pero pues eso sigue siendo impulsivo, ¿no? Más que asertivo es impulsivo el no inhibir conductas o palabras que no quedan en el momento. Claro, sería como en estas situaciones en las que no es acorde cierta conducta que tenemos, pero que muchas veces se ve justificada por decir es que así soy yo, es que hay que ser honestos, pero también hay que ser empáticos, entonces hay que saber cuándo sí, cuándo no, y también con quién sí y con quién no.
Y bueno, otra causa de la falta de autocontrol es la intolerancia a la frustración, que justamente queremos hablar acerca de qué sí es la tolerancia a la frustración y qué es la frustración en sí. Sí, este es un tema muy importante para platicar ahorita porque en ocasiones no sabemos qué hacer con la frustración y eso es completamente normal. A todos nos llega la frustración y no sabemos qué hacer. Frustrarse es una situación emocional común a todo ser humano. Y la vida en sí es frustrante, hay muchas situaciones frustrantes. Pero, ¿por qué se da esta frustración? Y bueno, la frustración suele surgir como una respuesta adaptativa cuando percibimos que la situación que estamos viviendo nos desborda o que es algo inesperado y que no se puede tener control sobre esta situación. Digo, hablando ahorita del tema que está de moda, que es la pandemia, muchos de nosotros llegamos a sentirnos frustrados dentro de toda esta cuarentena que ya han sido meses, porque sentíamos que la situación nos desbordaba o que aún nos desborda y que realmente no podemos controlarla. Y claramente es que lo que nosotros queríamos o teníamos planeado para este 2020 no coincide con lo que realmente está pasando y la realidad, y al chocar lo que deseábamos con la realidad, existe esta frustración en nuestra persona. Sí, en pocas palabras, la frustración es como esta creencia irracional de incapacidad de aceptar las situaciones como son, pensando que las cosas deberían de ser de alguna forma, que tenemos nosotros una expectativa y no se cumple. Entonces ahí es donde llega la frustración, donde no vemos las cosas de manera realista o objetiva, sino que las vemos con ojos de expectativas, con ojos de debería, y al no coincidir la realidad con ese debería, es cuando llega la frustración. Y bueno, tomando en cuenta lo que es el autocontrol y lo que es la frustración, hay 5 conceptos que están relacionados con estos. El primero es el deseo o necesidad, ya que como seres humanos necesitamos constantemente anticipar o predecir lo que queremos que pase o creemos que va a pasar, y es parte de nosotros el planear nuestro futuro, ya que consideramos que en muchas ocasiones es vital para la supervivencia de nosotros como especie. El segundo concepto es la realidad. Cuando nuestro deseo y la realidad son acordes, o nuestro deseo y la necesidad que tenemos son acordes una a la otra, no hay problema. Pero cuando esto no sucede, sí que hay un problema, ya que aquí es cuando llega la frustración de la que estamos hablando. Pero por eso es importante tener una balanza entre lo que deseamos y las obligaciones que tenemos, es decir, como una balanza entre lo que es la responsabilidad y las ilusiones que tenemos. Tercer concepto son las expectativas. Las expectativas se generan teniendo como base las experiencias anteriores que hemos tenido, nuestra historia de aprendizaje, lo que tenemos almacenado en nuestra memoria. Y el cuarto concepto es la frustración. Bueno, y para englobar estos 4 primeros conceptos antes de ir al quinto, les daré un breve ejemplo. Digamos que yo estoy en el trabajo y comienza a darme hambre, es decir, tengo una necesidad de comer. Pero llega el antojo a mi persona de unas enchiladas. Entonces este es el deseo que yo tengo. Pero cuando llega a mi casa, la realidad es que mi mamá cocinó pozole. Entonces las expectativas que yo tenía contra la realidad no son iguales. Es decir, aquí hay un pequeño problema en mi persona de yo tenía ganas de enchiladas, pero hay pozole. Entonces es así como llega la frustración, pero existen 2 caminos que yo podría tomar. El primero es que yo acepte la realidad y haga a un lado mi expectativa, y esto lo podríamos conocer como tolerar la frustración. Y el otro camino que yo podría tomar es persistir en el deseo de que yo quiero enchiladas, decirle a mi mamá, hazme enchiladas porque yo quiero, tú me las prometiste, y esto puede llegar a causar una molestia en la persona, ya que en muchas ocasiones se cree que es algo intencionado o una injusticia que la otra persona está haciendo. Y aquí es donde entra el quinto concepto, que es la ira. En muchas ocasiones consideramos que cuando la realidad y nuestras expectativas no se encuentran ligadas o tienen una discrepancia es porque la otra persona o el universo, como queramos llamarlo, conspiró para que esto no se diera, y es por ello que se vive una especie de duelo en donde nos molesta esta situación
y a la vez sentimos tristeza por la pérdida de algo. Cabe aclarar que yo hice un ejemplo muy simple solamente hablando de comida, pero esto va a situaciones mucho más profundas o también igual de simples, pero así es más o menos como funciona nuestra persona. Sí, este concepto que mencionas, Andrea, de tolerancia a la frustración, es un concepto muy escuchado últimamente, porque claro que es importante desarrollarla, la tolerancia a la frustración, para desarrollar también así un mayor control de impulsos. Y si no desarrollamos tolerancia a la frustración, puede conllevar ansiedad, puede conllevar también cambios inexplicables de objetivos, es decir, abandonar las metas que se tenía previamente para cambiarlo por otro más fácil, que requiera menos esfuerzo, que requiera menos frustraciones y sentir que de cierta manera se está controlando, ¿no? Puede también conllevar ciertos procesos como de autoengaño, donde uno internamente intenta justificar ciertas acciones, intenta uno generar otra realidad que se ajuste a los deseos, en vez de al revés, ¿no? En vez de buscar otros deseos que se ajusten a la realidad, uno se crea otras realidades en la mente. Entonces, es importante por eso desarrollar tolerancia a la frustración para evitar este tipo de adaptaciones inapropiadas. Por lo cual, debemos de entender que gran parte de nuestra capacidad de autocontrol y conciencia de nosotros mismos será el que podamos entender y hacernos conscientes de las emociones que estamos viviendo. Entonces, ahora que ya identificamos qué es el control de impulsos, qué es la tolerancia a la frustración, vamos a compartir con ustedes algunas estrategias para poder desarrollar estas capacidades que nos pueden ayudar a encontrar un mayor equilibrio en nuestras vidas. Primeramente, es importante detectar las señales previas de la falta de control de impulsos, es decir, detectar como las conductas o las señales de alarma en nuestro cuerpo cuando va a suceder un impulso que no vamos a poder controlar. Por ejemplo, una de estas señales previas puede ser el aumento de la tensión corporal. Antes de una conducta impulsiva, se hiperactiva el sistema nervioso. Entonces se genera cierto malestar emocional que aumenta la tensión corporal y este te lleva a realizar la conducta impulsiva. Entonces podemos decir que cuando estemos detectando este aumento de tensión corporal, es un buen momento para desviarlo hacia otro lado del impulso, para hacernos conscientes de este y poderlo como dar la vuelta o dar otra indicación, por así decirlo. Y de esta manera, al dirigir el impulso a otra actividad, puede ser que ya no se realice la conducta impulsiva, sino que sea una actividad más adecuada o más adaptativa. Por ejemplo, si uno siente la tensión corporal, el malestar emocional, esta necesidad de realizar una acción por un impulso, podría dirigirse ese impulso a lo mejor a realizar ejercicio. Para toda esa activación del cuerpo, enfocarla en una actividad que sea más adaptativa para nosotros, que nos funcione más que un acto impulsivo que a lo mejor puede ser más dañino para nosotros o alguien más. Entonces, es bien importante estar conscientes de nosotros mismos, de nuestro cuerpo, y cuando sintamos este aumento de tensión, dirigir ese comienzo de impulso hacia otra actividad más adecuada. Y otra forma en la que, como dice Lore, podemos dirigir nuestros impulsos de otra forma es mediante técnicas de relajación para de este modo llegar a controlar y rebajar nuestros niveles de activación que en ese momento estamos sintiendo por el impulso que nos lleva a realizar una acción determinada. Otra estrategia que podemos utilizar es evitar la gratificación ilimitada. Como les mencionábamos anteriormente, parte de que nos resulte difícil el controlar nuestros impulsos es que constantemente tenemos la gratificación aquí y ahora. Y esta sobresaturación de gratificaciones puede llevarnos a no valorar las cosas ni las personas, y no solo eso, sino que cuando tengamos una gratificación que no llega en el momento, nos genere mayor frustración aún. Otra estrategia para desarrollar tolerancia a la frustración es remitirse a la causa de la frustración o del problema
para tratarlo desde la raíz, para comenzar a hacernos más conscientes de, bueno, ¿qué fue lo que me frustró en esta ocasión? ¿Cuál fue la causa? Y desde esa problemática, desde la causa, pues, intentar buscar soluciones ya desde la raíz y no desde la frustración, desde el acto impulsivo. Otra forma que podemos utilizar para manejar nuestro autocontrol es buscar resolver los problemas por sí mismo. Esto no se refiere a no pedir ayuda a otras personas, sino que intentemos en ocasiones nosotros tomar las decisiones de las acciones que vamos a tomar y de este modo lograremos sentir que estamos en mayor control de lo que nosotros hacemos de nuestra vida y no solamente que necesitamos a otra persona para poder dar el siguiente paso. También otra herramienta para el desarrollo de tolerancia a la frustración es ser paciente con uno mismo, es ser comprensivo con uno mismo y ser flexible también. Se vale también equivocarse y permítete hacerlo, porque mientras más te exijas a ti mismo perfección, más frustración va a haber al no poder alcanzarla. Y es que pues no podemos alcanzar la perfección de nosotros, somos perfectibles, no perfectos. Entonces pues hay que ser pacientes, comprensivos y flexibles con nosotros mismos para que la frustración no nos gane. Y dentro de lo que dice Lore hay que permitirnos entonces equivocarnos, pero también reconocer el esfuerzo que hicimos. No se trata de estarnos dando palmaditas en la espalda por cualquier cosa que hagamos, pero sí de ser muy compasivos con nosotros mismos y de entender, como dice Lore, que no somos perfectos. Entonces, que se vale equivocarse y hay que aprender de cada una de las cosas en las que nos equivoquemos para entonces corregir ese error y a la próxima hacerlo mejor. Bueno, y otra herramienta para desarrollar la tolerancia a la frustración es una técnica que se llama técnica de las 5 alternativas. Entonces, si el primer objetivo o el objetivo inicial no se cumplió, llega la frustración por no haberse cumplido, hay que buscar 5 alternativas de metas similares, pero más alcanzables. De esta manera no modificamos la realidad, porque pues en ocasiones no se puede, pero modificamos los pasos o las metas para llegar a ese objetivo y llegar así a tener control de nosotros mismos y de las situaciones a nuestro alrededor hasta donde se puede. Otra cosa importante es evitar críticas, comparaciones y etiquetas, ya que estas merman nuestra autoestima y dificultan el que podamos lograr las metas que nos planteamos cuando nos estamos comparando constantemente con otras personas, ya que hay que recordar que cada uno de nosotros tiene su tiempo y su momento. Y por último, es también importante saber distinguir entre deseos y necesidades, ya que como nos explicaba Andrea hace rato, la frustración llega cuando nuestro deseo no coincide con la realidad. Pero ¿realmente es una necesidad o es un deseo? ¿Realmente es indispensable que suceda lo que estoy queriendo que suceda? ¿O es simplemente un deseo que se puede cambiar por otra alternativa? Entonces hay que distinguir bien entre deseo y necesidad, porque si no, aferrarse al deseo puede ser un berrinche y puede llevar después a la frustración. Y bueno, por último, me gustaría compartirles una pequeña analogía que dice: la frustración es como una ola. No es lo mismo sortear una ola de 1 metro que de 5 metros. No es lo mismo que dure 5 segundos que 5 minutos. Y las dimensiones de la ola van a depender de muchas cosas. Pero por ello es importante que nosotros poco a poco vayamos implementando estrategias en nuestra vida para que esa ola que tal vez en estos momentos sea de 20 metros y que la sentimos como un tsunami, en algún punto sea simplemente una ola de 30 centímetros o 10 centímetros que apenas si pueda tocar nuestros pies. Entonces lo importante es que cada uno de nosotros tomemos estas estrategias y aprendamos a surfear, ya que no se trata de tolerar la frustración o de lidiar con esta como si fuera un monstruo, ya que no se trata de pensar que no habrá frustraciones en nuestra vida, porque eso sería una utopía. Entonces no se trata de esperar que no haya frustraciones o que no haya olas, sino de aprender a surfearlas. Gracias por escucharnos el día de hoy. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, @y cómo te sientes con eso, en Facebook e Instagram, y a que te cuestiones, ¿y cómo te sientes con los impulsos? ¡Nos vemos!